sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria. No teníamos oportunidad, pero en tu gracia infinita, en tu amor infinito, tu Hijo en esa cruz nos amó. Y como dice tu palabra, para que todo aquel, no hay exclusión de nadie, todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Gracias, Padre.
Gracias. Esto no es algo de nosotros. La salvación es algo que tú planeaste. Y te agradecemos esa misericordia para con nosotros. Gracias por un nuevo día. Gracias por la oportunidad del descanso de la noche. Gracias por escuchar nuestras oraciones y poder y saber que hay muchos hermanos que se están restableciendo. Yo te doy gracias por mi hijo John, que se sigue recuperando, Señor. Gracias por tu misericordia, porque aún desde allá nos está ayudando para poder transmitir esto. Gracias, Padre. Gracias también te doy, Señor, por todos aquellos que han dicho que pues ya salieron de esta situación. Gracias, bendito Dios. Pedimos también muy en especial por nuestro señor presidente, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, Señor, que ellos anhelen en su corazón levantar su rostro y clamar a ti por sabiduría, por dirección para esta gran nación. Y te pedimos, Señor, que no nos olvidemos de ellos. Es una responsabilidad y es un privilegio que tenemos de interceder por ellos. También te doy gracias, Padre, por la manera en que tú has provisto para todos nosotros, la manera en que también los hermanos abren sus manos para poder seguir bendiciendo a aquel que está pasando por un tiempo difícil. Así que, Señor, la honra, la gloria, el honor y el reconocimiento sea dada solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos, y gracias por sus oraciones, mis hermanos. Gracias por estar orando, intercediendo en más de 2 años por tantas peticiones que nos llegan. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, los versículos 13 al 18. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Adelante, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Tenía yo como acostumbro participarles a ustedes del pan diario. Acostumbro tener, ¿verdad?, el pan diario, iniciar el día leyéndolo y después la escritura, pero se me olvidó la hoja del comentario. Estaba muy bonito, la verdad, pero aquí podemos ver, hermanos, qué es lo que hay dentro del corazón del hombre, porque eso es lo que damos. Dice el escritor Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque este tipo de actitud, ¿verdad?, es terrenal, animal, diabólico. ¿De qué manera estamos actuando como hijos de Dios? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Noten ustedes que después Santiago habla del fruto del Espíritu que cada hijo de Dios debemos tener. Es lo que vimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, vea usted ahí narrado el fruto del Espíritu: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es como debe ser nuestro actuar, porque ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo Santiago: y esa clase de fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
que Dios nos permita verdaderamente demostrar en quién hemos creído. No que nos vean, ¿verdad?, con una Biblia o que vamos a una iglesia cada domingo. Que vean en nuestras vidas un cambio. Estaba yo escuchando, ahí cerca tenemos unas personas que profesan, ¿verdad?, una religión, pero es muy bonito cuando usted les ve ir a la iglesia y regresar de la iglesia, pero entre semana, qué difícil situación tenerles. Y me pregunto, ¿qué verán de mí? ¿Qué verán de mi familia? ¿Qué escucharán de mi casa? ¿Gritos? ¿Contiendas? ¿Pleitos? ¿Iras? Porque ese es el ejemplo que el Señor me mandó a darles. Que mi manera de ser sea pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que he tenido de mi Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando les dije cuál de estos frutos hace falta en este momento en el mundo? ¿Cuáles de ellos? Alguien dijo el amor, todos los frutos hacen falta que este mundo los vea. Pues mis hermanos, yo espero que nuestra manera de vivir refleje lo que realmente decimos creer. Mis hermanos, yo les invito a que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie y vamos a entonar un precioso himno. Porque al poder ver lo que dice Santiago, podemos decir, mis hermanos, que el haber creído en Cristo como nuestro Salvador, el saber que el Espíritu Santo mora en nosotros, debe traernos gozo en medio de tanta situación tan difícil que vemos allá afuera. En medio de tanta distorsión de lo que Dios, ¿verdad?, ha mandado y ha formado y ha hecho. Entonces, mis hermanos, que podamos venir delante del Señor y alabarle. Con este precioso himno, el himno 361, que dice: grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y
Amén. ¿En verdad hay gozo, mis hermanos? Si usted viene aquí y mira allá, lo va a dudar. Va a dudar. Sí, quizás por esto, ¿verdad? No podemos ver a decir, es que hermano, es que estoy sonriendo y no se nota mi sonrisa. Usted solamente sabe si verdaderamente hay gozo en su corazón, porque todo esto pasará, dice la Escritura. Todo esto, el mundo y todo esto pasará. Pero tenemos la confianza, la seguridad, ¿verdad? En el Señor, que Él permanece fiel. Fiel, mis hermanos. Dígame si esta semana ha sentido que Dios le ha abandonado a alguien de ustedes. No, mis hermanos. Dios permanece fiel. Dios sigue sentado en su trono. Así que qué gozo poderle cantar y alabar a Él. El siguiente canto es el himno 386. Cristo es mi dulce Salvador. Pero antes de entonarlo, ¿estás seguro que Cristo es tu Salvador? Porque la realidad, mis hermanos, la destapó la pandemia. Usted podía ver a muchos que venían y alabar y todo y se iban, pero esta pandemia reveló realmente la fidelidad del Hijo de Dios. Y muchos ya no quisieron, se regresaron, se desanimaron. A lo mejor algunos están desanimados, pero la realidad es que destapó esto que hay en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Esto yo lo veo como una oportunidad de parte de Dios a probar nuestro corazón. Porque si creemos que esto está difícil, se viene más difícil, mis hermanos. A probar si verdaderamente nuestra fe está puesta en Él, pase lo que pase, suceda lo que suceda. O realmente cuando viene la prueba, viene la lucha, mejor damos un paso atrás y decimos, no, ahí sí ya no me gusta esto. Vamos a entonar este precioso canto, Cristo es mi dulce Salvador, por favor. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal ya tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Pueden tomar asiento, mis hermanos.
no lo he hecho esto antes en los otros servicios, pero me gustaría preguntar, ¿tenemos alguna visita el día de hoy? En esta primera, ¿se podrían poner de pie y decirnos su nombre, mis hermanos, por favor? Bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos. Tomen asiento. Espero que se sientan a gusto y en familia. De este lado, ¿hay alguien que nos está visitando? Adelante, por favor. Oh, Sonia, perdón, Sonia, no te reconocí. Sonia, tenemos de conocernos, bueno, siglos, ¿verdad? De este lado, ¿hay alguien que nos está visitando? ¿No? De todos de casa. Pues bienvenidos a ustedes, mis hermanos. Y vamos a continuar con la clase de nuestros niños, ¿verdad? En este tiempo es un poquito diferente aquí. Lo tuvimos que hacer así para cuidar a nuestros pequeños también. Vamos a tener la clase en la pantalla. Pido que apaguen las luces para que puedan ver los hermanos con claridad la pantalla. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Antes de iniciar, me gustaría que oráramos, así que te invito a que inclines tu cabeza. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Pedimos que tú nos perdones, Señor, porque todavía hacemos cosas que no te gustan, que te ofenden, Señor. Perdónanos y te rogamos, Señor, que tú seas el que esté bendiciendo esta clase, que estés obrando en nuestro corazón, que podamos entender lo que dice tu palabra, pero también, Señor, que podamos ser obedientes. Bendice a cada uno de los niños que tú pones ese deseo en su corazón de seguir aprendiendo. También sigue dando sabiduría a los papás para que sigan ayudando a sus hijos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra clase de hoy tú la vas a poder encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 16. Y en esta porción de la Biblia nos cuenta acerca de una viuda. Una viuda es una persona que no tiene esposo porque murió. Y la Biblia nos cuenta de esta señora que solo tenía un hijo y ella era muy feliz con su hijo, pero un día el hijo murió y entonces estaba muy triste porque ahora sí se había quedado completamente sola. Pero el día en que lo iban a llevar a sepultar, Jesús vino a la ciudad de Naín, que de ahí era donde vivía la señora. No, la Biblia no nos dice cómo se llamaba, por eso la llamaremos la viuda de Naín. Cuando iban rumbo a darle sepultura a su hijo, Jesús entró a la ciudad de Naín y como ya era costumbre, una gran multitud seguía a Jesús a donde él fuera. Pero todos se quedaron sorprendidos al ver que una multitud aún más grande acompañaba a esta señora. Y eran vecinos, amigos o conocidos que estaban también acompañando a la viuda a enterrar a su hijo. Ella iba tan triste porque ahora sí ya no iba a tener a nadie más con ella. Así que Jesús se acercó porque sabía la necesidad que ella tenía. La viuda no le pidió ayuda, pero Jesús tuvo compasión de ella y se acercó y sabía que en ese momento ella quizá necesitaba un abrazo, quizá necesitaba que la consolaran y Jesús fue exactamente lo que hizo. Se acercó con ella lleno de compasión y le dijo: no llores, no te preocupes. Lo podemos ver en el versículo 13, cuando Jesús se acercó a ella. Luego nos dice la Biblia que se acercó al ataúd donde llevaban al joven y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús le dio una orden. Le dijo: levántate. Al instante, el joven que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Jesús
se lo regresó a su madre. La gran multitud que había visto este milagro se maravilló de lo que había pasado y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Ellos decían que Dios había visitado a su pueblo y las noticias de lo que había ocurrido se corrieron por toda la región por lo que había sucedido ese día. Pero déjame decirte algo. Esta historia me hace pensar en que así como Jesús amaba a la viuda y tuvo compasión de ella, Jesús te ama a ti y tiene compasión también de ti. ¿Sabes por qué y cómo lo demostró? Al morir en esa cruz derramó toda su sangre y pagó el precio que merecíamos por nuestro pecado. Él, al igual que vio la necesidad que tenía la viuda, Él conoce tus necesidades, sabe lo que necesitas. Él sabe si estás triste, Él sabe si estás preocupado. Quizá estás tan triste que necesitas tan solo un abrazo. Y así como le dijo a la viuda, no llores, Él te dice a ti, no llores, no te preocupes. Quizá estás muy preocupado porque tu abuelita, tu tía, tu mamá o algún amigo está enfermo. Dios, déjame decirte que puede sanar enfermos. Él puede mandar a un amigo para que te dé un abrazo y ya no estés tan triste. Quizá Él sabe que tú necesitas comida o necesitas unos zapatos o necesitas ropa. Jesús pone el deseo en el corazón de las demás personas de darte lo que tú necesitas y de esa manera Dios suple tus necesidades. Jesús sabía lo que la viuda necesitaba y suplió sus necesidades. Y sabes, esto también me hace pensar en un versículo que nos habla de eso y te invito a que lo busques en tu Biblia y es Filipenses 4:19. Solo vamos a leer la primera parte y dice así en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Así como Jesús suplió cada una de las necesidades de la viuda, primero la abrazó, la consoló y luego le devolvió a su hijo. Dios también sabe lo que tú necesitas y Él te lo puede suplir. Te invito a que oremos y que agradezcamos a Dios las veces que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de cómo Dios ha suplido lo que nosotros necesitamos. Dios no nos suple lo que queremos, porque querer es diferente a necesitar. A veces dices, ay, yo necesito un juguete. ¿Tú crees que un juguete sea necesario? No, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios sabiduría para que nos enseñe a ver cuáles son las prioridades en nuestra vida. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión y gracias por todas las cosas que tú día a día nos das. Pues rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ver cuáles son las prioridades en nuestra vida y también así como hemos sido bendecidos, Señor, pues ayúdanos a también ser de bendición. Cuando veamos la necesidad de alguien y nosotros podemos, ayúdanos, Señor, a poder suplir. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Adiós, chicos. Muchas gracias, mi hermana Carmen. Eso me hace recordar, hermanos, agradecer a todos los que siguen apoyándonos en traer despensa para poder bendecir a quien está pasando un tiempo difícil. De verdad, gracias, mis hermanos, gracias. ¿Se dan cuenta cómo actuaba el Señor Jesucristo? No esperaba que la mujer viniera a Él y le contara su necesidad. No esperaba que las personas vinieran y le dijeran, por favor,
cuando él veía, él se acercaba, consolaba y suplía esa necesidad. Tenemos a una tía ahora en una estancia, y me sorprendió mucho lo que me decía la encargada de la estancia, que antes del COVID, a todos los viejitos que tienen ahí, los visitaba una iglesia cristiana. Y dice, y venían y cantaban con ellos y platicaban con ellos, porque ustedes saben que las personas mayores, muchas de ellas solamente quieren platicar, contarte, ¿verdad? Que allá en 1800 y ahí se va la historia, pero tener a alguien con quien platicar. Y cuando supo que éramos cristianos, y dijo, sí, dice, qué hermoso sería nuevamente, pero dice, porque la pandemia hizo que ya no pudiéramos a nuestros viejitos exponerlos. Y le digo a mi esposa, ¿no estará empezando Dios un nuevo ministerio que nos dé como iglesia de poder bendecir? Creo, mis hermanos, que debemos de pensar la manera en que no tan solamente la iglesia se sirva a sí misma, sino abrir nuestras manos y bendecir. Pido sus oraciones para la escuela que está el fin de mes, Dios mediante se estará abriendo, y gracias a Dios, mis hermanos, no teníamos chofer para el recorrido, para irlos a traer, pero el Señor suplió ya quién lo va a hacer, y iniciamos, ¿qué día es? ¿Mande? De este martes al otro. Y doy gracias a Dios por ello, que ya tenemos quien nos va a hacer favor de ir por los niños y traerlos, y van a iniciar nuevamente la escuela de manera presencial. Oren por ellos, mis hermanos, oren por sus familias, y que Dios siga utilizando la escuela de Dios es amor de bendición. En la escuelita conocimos a un niño que es autista. Entonces se le platicó de la escuela para ver si pudiera venir y ser atendido, ¿verdad? Por las hermanas que vienen a ayudar a todos los niños, que ustedes saben tienen capacidades diferentes. Y estén orando por todas las maestras, mis hermanos, porque es una bendición tenerles. Vienen de manera voluntaria, no hay pago, pero así durante 14 años, más o menos, que ha estado la escuela, ha sido una bendición. Estaban hablando de la primera generación de los muchachos que salieron, ¿verdad? Ya ahora trabajando ellos, haciendo su vida. Qué bendición poderles haber ayudado aún con capacidades diferentes. Estén orando por estas cosas y que el Señor traiga bendición a esto. Pues ahora tenemos el mensaje a cargo de nuestro hermano Mario. Así que adelante, por favor. Buen día, hermanas y hermanos. Tiene razón mi tío cuando se les dice que están medio coagulados, medio descuajados, medio no sé cuál sería la palabra, el verbo, están así nomás como zombies. Tiene razón mi tío, pero bueno, no sé, son felices tal vez así. Está muy bien. Bien, hermanas y hermanos, seguimos con nuestro estudio de Primera de Timoteo, capítulo 6. Nos hemos quedado parados ahí donde habla de él, hombre de Dios. Ese hombre de Dios, cuántas cosas tiene que decirnos Dios para los hombres de Dios. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que llevamos. Hombre de Dios, empezamos a mencionarlo en el versículo 11 del capítulo 6. El hombre de Dios, dijimos que siempre se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de personas a las que Dios les daba una revelación y ellos tenían la obligación de proclamarla, ¿ok? Profetas, reyes, maestros, todos ellos recibieron el título de hombres de Dios y tenían esa característica, recibieron la revelación de Dios, y Timoteo es designado como el único hombre de Dios en el Nuevo Testamento. Se le dice a Timoteo que el hombre de Dios tiene 4 características: una, que huye de algunas cosas; otra, que sigue algunas cosas; otra, que pelea, hasta ahí nos hemos quedado, como un buen soldado; y la última que vamos a ver el día de hoy es que este hombre de Dios es fiel.
De las 4 características que vemos, pues hemos mencionado algunas palabras en específico. Huye del pecado sexual, huye de las pasiones juveniles, huye de la idolatría, sigue la justicia, la fe, la piedad, el amor, la mansedumbre, pelea la buena batalla. Y como ya dijimos la vez anterior, el hombre de Dios no es nada más que se eche un round por ahí, no se echa un trompo, como dicen por ahí. Se echa unas batallas que, ¿se acuerda de alguien qué palabra ocupó Pablo? Agoniza la lucha agonizante. ¿Se acuerdan que así decía en el griego Pablo? Está tremendo. Entonces estábamos leyendo los versículos 11 en adelante. Ya dijimos ahí, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. El hombre de Dios, dijimos, huye, pero también persigue. El hombre de Dios pelea la buena batalla, agoniza la lucha agonizante, y le dice en el versículo 12, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. Pablo le estaba diciendo a su hijo Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla, agárrate, aférrate de la vida eterna, porque eso es lo que vale la pena. Como dijo mi tío, este mundo va a pasar y este mundo se va a quedar, nosotros nos vamos a ir al cielo y eso es lo que va a permanecer, lo sabemos con seguridad. Yo les preguntaba la vez pasada, ¿tú por qué estás luchando? Quizás te estás esforzando por saber del deporte, te estás esforzando por saber de las noticias, te estás esforzando por tener 10 casas, un trabajo, no sé por qué te estás esforzando, pero te estás esforzando, como dice aquí Pablo, por la vida eterna. Bueno, Pablo continúa y en el versículo 13, que es nuestro pasaje de hoy, versículos 13 y 14, le dice lo siguiente: te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Padre, gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo para que entendamos las Escrituras. Gracias porque a través de la fe en Jesús nos has hecho tus hijos. Y Padre, te pedimos perdón por las múltiples veces en que te fallamos. Te pedimos perdón por ser tan poco hombres. Te pedimos, Señor, perdón porque nos enfocamos en cosas que no deberíamos. Y Padre, pedimos que tu Espíritu nos ayude a entender este pasaje, que nos ayude sobre todo a obedecerlo. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos que están escuchando esto. Bendice a aquellas personas que no han creído en ti, para que su fe la puedan poner en el único Salvador, que es Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Versículo 13 le dice Pablo a Timoteo: te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. La parte más importante de este pasaje es el versículo 14, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Si nosotros vamos a hablar de la última característica del hombre de Dios, necesitamos tener esto en mente. El versículo 14 nos dice que es lo más importante, que obedezcas este mandamiento, pero dice la Reina Valera, sin mácula. La Nueva Traducción Viviente les dice, sin vacilar. Es decir, Timoteo, obedece este mandamiento a la perfección, a todo lo que puedas. Y le pone algunas cuestiones en el versículo 13 para darle poder a eso. El resto del versículo 14 le dice hasta cuándo y cómo lo va a hacer, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de meternos bien en ese pasaje, noten lo que le sigue diciendo Pablo en el versículo 15. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Todo este pasaje va en un contexto y le está diciendo: Timoteo, guarda este mandamiento sin mácula, guárdalo sin mancha, sin vacilar. Pero nos surgiría la pregunta, ok, ¿a qué se refiere Pablo con mandamiento? En la primera sección del capítulo 6 ya dijimos que hablaba de los falsos maestros. Les decía que se cuidara a Timoteo del amor al dinero. Y le llama entonces un hombre de Dios, pero no se nos dice en específico qué es este mandamiento. Lo más probable es, hermanas y hermanos, que se refiera al compendio de la palabra de Dios. Recordemos un poquito de Timoteo. Timoteo, ¿dónde estaba ministrando? En la iglesia de Éfeso. ¿Y qué problemas tenía la iglesia de Éfeso y la ciudad de Éfeso? Que la gente era idólatra, la gente adoraba a los ídolos, la gente era de esos que les gustaba la brujería, la hechicería, la gente tenía sacerdotisas que ejercían su oficio pecando y haciendo pecar a otras personas. Era una ciudad fea y muchas de esas cosas se habían metido en la ciudad. En la iglesia se habían metido.
Y Pablo le dice: Timoteo, este mandamiento que te estoy dando, que lo más probable es que sea la palabra de Dios, defiéndela, Timoteo, como estos soldados que aparecen ahí, que acabamos de ver en la escuelita bíblica de vacaciones. Timoteo, defiéndela aunque te cueste la vida. Defiéndela, ¿cómo? Sin mancha. Defiéndela a pesar de que en Éfeso hay problemas, a pesar de que hay brujería, a pesar de que hay oposición, a pesar de que quizá hermanos lleguen a la iglesia y están todos descuajados, a pesar de que la iglesia no quiere estudiar la Biblia. Timoteo, guarda este mandamiento aunque te cueste la vida. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Noten eso. Si el mandamiento es la palabra de Dios revelada, Timoteo tenía la obligación ¿de qué? De predicarla. ¿Por qué sabemos esto? Porque antes en el versículo 11 le llamó hombre de Dios. Y hombre de Dios era aquel que recibía la palabra y tenía la responsabilidad de transmitirla. Por lo tanto, Timoteo tenía esa responsabilidad, tenía ese mandamiento. Y eso aplica a los varones el día de hoy, aplica a los líderes el día de hoy, aplica a aquellas mamás que están con sus hijos. ¿Han recibido la palabra de Dios? Sí. ¿Cuál es su obligación? Defender la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pero mamá, es que en la escuela me están enseñando esto. Pues es basura, mijito, la Biblia te dice esto. Oye mamá, pero es que mi amigo dijo, pues está medio marihuano tu hijo, porque lo que dice la Biblia es esto. El hombre de Dios defiende la palabra de Dios con todo su ser. Y Timoteo tenía la obligación de hacer eso. Noten lo que le dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Le dice: aférrate, hasta se lo subrayé aquí para que lo vieran un poquito más fuerte, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. ¿Quién está hablando aquí o quién está escribiendo? Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, ya en su última carta, piensan que 2 de Timoteo es la última carta de Pablo, que está a punto de morir, y le dice: Timoteo, acuérdate de algo, aférrate, agárrate. Ven que les decía que una prima mía dice que agarrar no es correcto en los humanos. Pero bueno, aférrate, muérdelo, agárralo, como tú quieras, pero aférrate al modelo de la sana enseñanza que viste en mí. Es decir, tú, Timoteo, ¿viste mi ejemplo? Aférrate a esa sana enseñanza. ¿Quién de ustedes le puede decir a su hijo: hijo, aférrate a lo que yo te enseñé? Al contrario, le decimos: hijo, no pongas atención a lo que yo digo, no le hagas caso a tu papá porque está medio zafado de la cabeza. Aférrate, le dice Pablo a Timoteo, aférrate a la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Miren, Pablo se está llamando un modelo, se está diciendo: mira, lo que yo te puse de ejemplo, síguelo. Papás, ¿podrían decirle eso a sus hijos? Sigue este modelo que te estoy poniendo. Pero Pablo no se jactaba, no decía por mis propias fuerzas, le está diciendo: mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros. Timoteo, ahora te mando algo, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Papá, líder, hombre, ¿cuál es tu obligación? ¿Tienes un modelo que seguir? Síguelo. Y si no, o si sí, pon tú el ejemplo para que tus hijos vean ese modelo y lo sigan. Y cuando crezcan y cuando vengan los problemas, puedan guardarlo, puedan aferrarse a eso. ¿Te imaginas lo que tuvo que pasar Pablo para poder decirle eso a Timoteo? Quizá Timoteo se sentía así como en esta imagen que les estoy poniendo. Habrá habido momentos en los que Timoteo se habrá sentido decepcionado, decir: no, estos hermanos, o sea, necesitan educación, pero especial. Nomás no se les queda la Biblia, no se les queda lo que les enseño, les entra por acá, o tal vez ni siquiera les entra, como que les rebota por acá. Están tan duros de su cabeza, están tan huecos que nomás les da vueltas ahí en la cabeza la información. Y quizá Timoteo se sentía frustrado. ¿Te ha pasado a ti también? Que digas: ¿para qué seguir? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué ser fiel si nada más me vienen cosas difíciles? ¿Te ha pasado a ti? Yo les puedo decir algo. A mí, sí. Yo les confesaba que a mí me pasa cada vez que tengo que dar clases con los jóvenes, cada vez que tengo que traducir, cada vez que tengo que predicar. Siempre estoy así: ay no, pero ¿para qué? Mejor duermo, mejor veo la tele, mejor veo una película. A todos nos pasa. Y a Timoteo quizá le estaba pasando. Y Pablo lo tenía que animar. Le dijo: hombre de Dios, aférrate, hombre de Dios, huye, hombre de Dios, pelea. Y aquí le está diciendo: hombre de Dios, sé fiel a este mandamiento. Entonces, yo les puedo decir, a mí sí me ha pasado, yo espero que ustedes también. Y como ya sabemos que el punto principal es que guardes este mandamiento, vamos al versículo 13, regresamos al versículo 13, porque ahí se nos explica por qué Pablo quiere animar a Timoteo a hacerlo. Miren esto: te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato,
Ya luego viene el versículo 14 que les dice que guardes este mandamiento. Pero ¿por qué habrá puesto el capítulo 6, versículo 13, ahí Pablo esta idea? ¿Por qué la habrá puesto ahí? Noten, para que Timoteo pudiera ser fiel y para que Timoteo pudiera llegar al último y guardar las escrituras y ser un hombre de Dios, pues le dice, mira, delante de estos dos testigos, te mando que seas así, que guardes este mandamiento sin mácula. ¿Quiénes son estos dos testigos? Se los señalé ahí, se los subrayé. El primero es Dios. ¿Qué características se nos dice de Dios? Nos dice aquí, quien da vida a todos. Les puse hasta abajo, bueno, en medio, te dice que da vida a todas las cosas, eso dice la Reina Valera. Pero también les puse el griego, repito, no porque yo sepa griego, sino porque me gusta estudiar y luego encuentro cosas interesantes. Noten lo que les dice ahí, que se ve medio borroso, pero tal vez ahí en el Facebook después lo puedan ver. La palabra que se utiliza ahí es una palabra que habla de que Dios da vida. Tanto en el sentido de que Dios le puede dar vida a quien Él quiera o que Dios preserva la vida. Dios le puede dar vida incluso a los muertos. Si Timoteo se sentía agobiado, oye Pablo, pero es que me están amenazando, es que las personas se me están oponiendo, me quieren matar. Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, delante de Dios, que Él tiene el poder de preservar tu vida y que si perdieras la vida después te va a dar vida eterna. O sea que tu vida no te preocupe. Te encargo que guardes este mandamiento. Y por si no fuera suficiente, le dice el segundo ejemplo. Y delante de Cristo Jesús. Nos parecería extraña la otra parte de este versículo que dice, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. ¿Qué quiere decir esto de Poncio Pilato que está relacionado con el buen mandamiento que le está diciendo en el versículo 14? Bueno, cuando Jesús estuvo frente a Poncio Pilato, ustedes se acordarán que Poncio Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Jesús no tuvo miedo de decir quién era, aunque eso le costó que lo llevaran a la cruz. No sabemos qué tanto habrá escuchado Timoteo de eso, pero quizá Pablo le comentó, quizá lo escuchó por algunas otras personas. Jesús dio un buen testimonio delante de Poncio Pilato, le costó la vida porque él estuvo dispuesto a mantenerse fiel a la verdad, firme a la verdad, aunque lo mataran. Y Pablo anima a Timoteo de la misma manera. Timoteo, guarda este mandamiento. ¿Delante de quién te lo encargo? Delante de Dios. Pero es que me pueden matar. Que eso no te preocupe, porque Dios va a cuidar tu vida hasta el final. Dios no te va a mandar a traer 1 minuto, 2 minutos antes de que hayas terminado tu misión, de que hayas cumplido aquello por lo que Dios te creó. Dios te va a preservar la vida. Y si pierdes la vida, allá tienes la vida eterna. Oye, pero es que me van a matar. Mira, mataron a Jesús, pero ahora está exaltado en el reino de los cielos. Entonces, ¿Timoteo tenía de qué preocuparse? No, le dice, te encargo delante de estos dos testigos que guardes este mandamiento. Noten lo que dice aquí, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Les dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir. ¿El hombre de Dios va a sufrir? Dijimos, sí. ¿Alguien que quiera agradar a Dios va a sufrir? Sí. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Jesús sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. En versículo 22 les dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban ni amenazaba con vergarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Vas a tener oposición cuando quieres hacer lo correcto, cuando te quieres aferrar a la verdad, cuando le quieres enseñar a tus hijos lo que es correcto. Sí vas a tener oposición. Va a haber gente que se te ponga en contra, sí. Pero aquí nos dice, Dios los va a juzgar y lo va a hacer con justicia. Versículo 24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor y al guardián de sus almas. Hace ratito mi tío les preguntó, ¿has puesto tu fe en Jesús? ¿Él es tu dulce Salvador? Algunos respondieron amén. Pero si no lo has hecho, mi amigo, mi amiga que estás escuchando esto, este es el momento. Aquí no predicamos una religión falsa, no predicamos que nos tienes que dar tu dinero, no predicamos que te tienes que hacer sacrificio. Aquí lo que predicamos es a Jesús, que murió en la cruz por ti, pero que resucitó y que te quiere salvar. Ese es el Jesús que predicamos. Y aquí que nos dice en Pedro, nos dice, Él sufrió en la cruz para que ustedes fueran sanos y ahora hicieran buenas obras. Pablo le dice en el versículo 14, regresando a 1 Timoteo capítulo 6, les dice que obedezcas este mandamiento, ¿cómo? Sin vacilar. Le dice en la Reina Valera, sin mácula, es decir, sin mancha. Timoteo, obedece
obedece, que no te preocupe tu vida, que no te preocupe otra cosa, porque Dios es el que da la vida, es el que te protege. Tú puedes obedecer sin mácula. ¿Cómo lo va a hacer y hasta cuándo? Se nos dice en la segunda parte. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesús regrese. Timoteo debía permanecer fiel ¿hasta cuándo? 1, hasta que se muriera, o 2, hasta que regresara Jesús. Y hasta aquí nos quedamos el día de hoy. El mandamiento que Dios le dijo a Timoteo es algo que él tenía que defender a capa y espada, podríamos decir. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar del hombre de Dios hace ya algunos meses, hablamos de una historia triste que aparece en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 13? No sé si se acuerdan. Un hombre de Dios recibió revelación de Dios, primero obedeció, pero después se le cuatrapeó todo, hizo las cosas incorrectas y Dios lo castigó con la muerte. No sé si se acuerdan de eso. Si no se acuerdan, miren, ahí tienen el capítulo para que lo lean en su casa. No crean que yo les voy a andar diciendo ahí todo el show. Ustedes lo pueden leer. Pero es fácil, mis hermanos y mis hermanas, desviarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por el desánimo? Sí. ¿Porque tenemos miedo? Sí, es fácil. Pero Pablo te dice, mira, delante de Dios y delante de Jesús, te encomiendo, te mando que guardes esto que es tu obligación. Quiero terminar con unos párrafos que me fascinaron cuando primero los escuché en un sermón, ya después los busqué, los leí en uno de los sermones de John MacArthur, porque pues leo su comentario, pero también escucho sus sermones. Esto él comentaba que lo tiene ahí en su oficina, pero a mí me gustó así brutalmente. Esto no es inspirado, pero de verdad cuando lo escuché dije, oye, que sí está muy cardíaco esto. Noten lo que dice aquí. Llévenlo a su oficina. Arranquen el letrero de la puerta y claven uno que diga, estudia. Enciérrelo con sus libros y su Biblia. Pónganlo de rodillas ante el texto, ante corazones rotos y la vida de un rebaño superficial y un Dios santo. Oblíguenlo a ser el único hombre en la comunidad que sabe acerca de Dios. Láncenlo al ring para boxear con Dios hasta que aprenda lo cortos que son sus brazos. Invítenlo a luchar con Dios toda la noche y déjenlo salir solo cuando esté todo moretoneado y golpeado para hacer una bendición. Pongan agua en su tanque. Ya me salté. Dice, eviten que su lengua se tropiece con todo lo que no es esencial. Exíjanle que tenga algo que decir antes de que se atreva a romper el silencio y doble las rodillas en el solitario valle del sufrimiento. Aquí habla de una iglesia activa, no de un rebaño pasguato, una iglesia activa. Quemen sus pestañas con el estudio, arruinen su elegancia emocional con la preocupación por su vida ante Dios. Hagan que cambie su porte piadosa por un humilde caminar con Dios. Hagan que se desgaste para la gloria de Dios y arrebaten el bendito teléfono. Pongan agua en su tanque de gasolina, denle una Biblia, átenlo al púlpito y hagan que predique la palabra del Dios vivo. Pónganlo a prueba, examínenlo, humíllenlo por su ignorancia de las cosas divinas. Avergüéncenlo por su buena comprensión de las finanzas, los puntajes de los deportes y la política. Ríanse de su esfuerzo frustrado por jugar al psiquiatra. Formen un coro, eleven un cántico que lo persiga día y noche y que le diga, amigo, queremos ver a Jesús. Y cuando por fin suba al púlpito, pregúntenle si tiene una palabra de Dios. Y si no lo tiene, entonces denle una patada y despídanlo. Ordénenle que no regrese hasta que haya leído y vuelto a leer, escrito y vuelto a escribir, hasta que pueda ponerse de pie cansado, triste y decir, esto es lo que dice el Señor. Destrócenlo en todos los ámbitos de su popularidad mala vida, golpéenlo duro con su prestigio, acorrálenlo con preguntas acerca de Dios. Cúbranlo con demandas de sabiduría celestial y no le den escapatoria hasta que esté contra la pared de la palabra. Siéntense ante él y escuchen la única palabra que le queda, que es la palabra de Dios. Acorrálenlo. Que sea totalmente ignorante de los chismes de la calle, pero denle un capítulo y ordénenle que camine alrededor de él, acampe en él, cene en él y venga finalmente a hablarlo de un lado a otro hasta que todo lo que diga resuene con la verdad eterna. ¿Será que ya hayan llegado a los hombres de esta iglesia a ese nivel? Que de lo único que hablen es, Dios me dijo, Dios ya encontré en su palabra y se los quiero compartir.
¿Será que ya tenemos eso? Noten la última parte de este pensamiento, que es la que más me gustó. Y cuando se haya agotado por la flamante palabra, cuando se haya consumido al fin por la gracia ardiente a través de él, cuando haya tenido el privilegio de traducir esa verdad de Dios para el hombre y finalmente se ha trasladado de la tierra al cielo, entonces, mis hermanos, llévenlo suavemente y hagan sonar una trompeta. Acuéstenlo suavemente y pongan una espada de 2 filos sobre su ataúd. Levanten triunfante su ataúd, porque fue ¿qué? Un valiente soldado de la palabra. ¿Te imaginas que te llevaran así? Dice, por fin, antes de morir, se convirtió en un verdadero hombre de Dios. No en patrañas, no en un hombre del mundo, no en un hombre de dinero, no en un hombre de Satanás. ¿Se convirtió en qué? Hombre de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sin ella no tendríamos guía, pero la tenemos. Gracias porque la entendemos por la obra del Espíritu Santo. Gracias porque disponemos de ella hasta ya en medios electrónicos, en audio, en texto, en como querramos podemos conocer de tu palabra. Pero perdónanos por lo poco diligentes que somos en conocerla, por lo ignorantes que somos en tu palabra, porque cuando hablamos no siempre sale la palabra de Dios de nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en esos hombres de Dios. Que cuando seamos trasladados de esta tierra al cielo, la gente pueda decir, miren, él alcanzó el título de ser hombre de Dios, mujer de Dios. Quiero preguntarte a ti, mi hermano, mi hermana, ¿qué piensas de la palabra de Dios? ¿Te llena? ¿Eso es lo que le estás enseñando a tus hijos? ¿Vives de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O te está faltando? Te falta un compromiso de decir, Señor, mi tiempo te lo quiero dedicar a ti, necesito llenarme de esa palabra. Quiero ser ese hombre de Dios, quiero ser esa mujer de Dios, quiero que mis hijos, quiero que mis hermanos, que la gente que me rodea vea a un hombre de Dios en mí. Está a tu alcance, mi hermano y mi hermana. Pero quizá tú eres aquella persona que dice, no, yo ni siquiera he puesto mi fe en Jesús. Puede ser hoy que pongas tu fe en Jesús, que le entregues tu vida y digas, ahora Señor, quiero vivir para ti. Quizá mi vida ha sido un desastre, quizá mi matrimonio ha sido un desastre, quizá mi comportamiento ha sido un desastre. Transfórmame por medio de tu palabra, Señor. ¿Qué dice las Escrituras? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si eso es lo que necesitas, ¿por qué no se lo dices al Señor? ¿Por qué no le dices, Señor, aquí está mi corazón, no sé qué vas a hacer con él, haz algo, yo lo necesito, Padre, necesito que transformes mi vida, transformes mi matrimonio, transformes mi carácter? Solamente lo va a hacer a través de su palabra. Te damos gracias, Padre, por ser fiel. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te alabamos, te bendecimos por eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. ¿Lo entendimos? Varones, ¿lo entendimos? Y allá en casa, ¿qué nos falta entender, mis hermanos? Creo que en verdad necesitamos rendir al Señor todo, porque buscamos mucho allá afuera, buscamos dejar, ¿verdad?, algo para que tengan, pero se nos está olvidando lo más importante, que vean un ejemplo de un hombre de Dios, porque si no lo ven, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió nuestra vida, mis hermanos? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. ¿Cómo es que de verdad dice la palabra de Dios que esto es más cortante que una espada de 2 filos? Y hoy cortó, pero hasta adentro, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Y en lo que entonamos un himno más, que es el himno Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, lo que escuchamos, ¿verdad?, hoy en la predicación.
vamos a recoger nuestra ofrenda. Adelante, por favor. Como decía yo, deberíamos de cambiar esta última parte del himno. En lugar de que, y si encuentro pruebas acá, no. Cuando tenga pruebas acá, porque van a ver, van a venir. De eso no nos vamos a librar. No existe el cristianismo light. No existe el cristianismo de estarse sentado como espectador. No existe el cristianismo que todo me lo da y yo no hago nada. Yo solamente recibo como un príncipe todo. No, mis hermanos, en este mundo una cosa es segura, tendremos aflicción. Pero ¿qué nos promete el Señor? Pero confiad, tengan la confianza porque yo estaré con ustedes. No nos va a dejar, mis hermanos. Ahorita todo está de cabeza, precios, gastos, veo el sufrimiento de muchos hogares, sí, mis hermanos. Pero el Hijo de Dios tiene la confianza que Dios es fiel, Él no va a fallar. Fallará todo lo demás, fallará el sistema, fallará todo, pero Él no. Amén. Mis hermanos, les agradezco mucho el que estén con nosotros. Los avisos de esta semana es que la femenil es 6:45 de la tarde, la varonil 8:15 de la noche y los jóvenes 8:30 de la noche vía Zoom. Esperamos, mis hermanos, que el Señor, ¿verdad?, nos dé nuevamente la bendición de podernos volver a reunir como lo hacíamos antes, pero si no, mis hermanos, si no lo podemos hacer ya en la comodidad de la casa, dudo que vengan a la iglesia a las clases, con toda honestidad. Estamos siendo probados, mis hermanos. Ojalá seamos hallados fieles. Vamos a inclinar nuestros rostros para despedirnos, hermanos, y muchísimas gracias por su presencia. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ay, Señor, el día de hoy habló directamente y a nuestros corazones, sobre todo a las cabezas de los hogares. Señor, necesitamos de ti. Señor, necesitamos sabiduría
porque quizás estamos enseñando a nuestros hijos y a las siguientes generaciones cosas que no tienen valor eterno, cosas que se van a quedar aquí, Señor. Y qué triste es ver que cuando ellos crezcan van a ir a buscar esas mismas cosas. Te pedimos por nuestras familias, Señor, que como varones verdaderamente demos ejemplo a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Seamos ejemplo, Señor, porque si no ven ese ejemplo en nosotros, lo verán allá afuera. Padre, ayúdanos, necesitamos de ti. Y gracias por una nueva oportunidad que nos has dado de poder estar aquí reunidos. Gracias. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, mis hermanos. Nos vemos, Dios mediante, de aquí a 8 días. Gran compasión por mí Jesús mostró, cuando en la cruenta cruz Él me amó. Con sangre me limpió y mi noche en día tornó. Gran compasión por mí Jesús mostró. Maravilloso aquel día fue, día que no olvidaré. Lejos en sombras y error yo vagué, hasta que a Cristo encontré. Oh, qué amigo tan tierno y fiel, lo necesario sufrió. Con gozo canto quitó mi quebranto, las sombras de mí ahuyentó. Gran compasión por mí Jesús mostró, cuando en la cruenta cruz Él me amó. Con sangre me limpió y mi noche en día tornó. Gran compasión por mí Jesús mostró. Esperanza abriga mi ser, por siglos perdurará. Tengo seguro mi sitio con Él, en las mansiones de paz. Y todo es porque un día feliz, en esa cruz tuve fe. Riquezas tengo y gloria sin cuento, de su santa mano alcancé. Gran compasión